Bien, lo que habíamos visto previamente son la diferencia de medias, dos medias poblacionales, para dos muestras independientes. Esto es cuando tenemos dos poblaciones separadas y tomamos una muestra de cada población. Ahora, hay otra situación que también en el problema aparecen pues dos conjuntos de datos. Entonces, alguien podría decir inmediatamente, ya, aquí aplico la prueba para dos muestras independientes, pero podría ser de que sean dos muestras relacionadas. Por ejemplo, acá, alguien podría decir, ya, voy a aplicar la técnica que ya he visto, ¿no? Acabamos de ver. No. Primero, tenemos que asegurarnos que se cumpla la independencia de las muestras, que la muestra 1 sea independiente de la muestra 2. En primer lugar, tenemos que identificar cómo se va a tener claro si son o no son relacionadas. Entonces, primero vamos a desarrollar este ejemplo. Para comparar el desgaste de dos marcas de llantas, A y B, se asignaron al azar en cada uno de 5 autos. Luego de un recorrido especificado se registró la cantidad de desgaste de cada llanta. ¿Hay evidencia para indicar una diferencia en el promedio de desgaste para los dos tipos de llantas? Muy bien, tenemos dos muestras. ¿Por qué no aplicamos la fórmula que ya hemos visto, no es cierto? Porque ya la conocemos, pero no, porque si no me va a salir un resultado completamente distinto. Primero tengo que identificar si es que son dos muestras dependientes. Entonces, nos preguntamos lo siguiente. ¿Cuáles son las unidades donde se ha recogido el dato? El dato se ha recogido en los autos, ¿no es cierto? Tenemos 5 autos, como dice acá, la unidad de análisis, la unidad experimental, y de cada unidad se han obtenido 2 datos, ¿no es cierto? Porque como tiene 4 llantas, dice que en cada auto, ¿no es cierto? En cada auto se han colocado las 2 marcas. Claro, como tiene 4 ruedas, entonces se habrá puesto pues 2 llantas marca A y 2 llantas marca B de forma aleatoria. Entonces, esta es una manera de identificar que tenemos aquí una sola población, ¿no? Pero se ha obtenido 2 muestras. Y lo que tenemos es que de cada unidad se ha obtenido 2 datos. Entonces, definitivamente no va a aplicar la técnica que acabamos de ver previamente, que es para dos muestras independientes. Acá también me pide probar la diferencia. Tenemos una variable cuantitativa que es la cantidad de desgaste. Entonces, la pregunta dice, ¿hay evidencia para indicar una diferencia? Por lo tanto, lo que se quiere es esto. Probar la diferencia y no se menciona el de su cero. La hipótesis nula será exactamente lo contrario. No se menciona el nivel de significancia, utilizaremos el 5%. Como dice acá, las muestras no son independientes, sino más bien se pueden considerar pares, porque las mediciones se realizan en el mismo auto. O sea, esta medición 10.6 y 10.2 se obtuvieron del mismo auto. 9.7 y 9.1 se obtuvieron del mismo auto. Entonces estamos hablando de parejas de datos. Y tiene otro proceso, otra fórmula. En esta situación, lo que se va a plantear, bueno, la hipótesis nula va a quedar así, similar, pero mu su 1 menos mu su 2 se le puede expresar también así, ¿no? Como mu su d para la diferencia. Este problema de dos muestras se va a transformar en un problema de una sola muestra. O sea, aquí, esto de aquí es como si tuviéramos un mu su 0 igual a 0 y tuviéramos una sola muestra nada más. Entonces, ¿cómo se obtiene este d? D barra. Aquí está. El d barra se obtiene primero calculando las diferencias, o sea, este valor menos el de acá, 0.4. 9.7 menos 9.1, 0.6. Entonces nos olvidamos de los datos originales y solamente trabajamos con las diferencias. Calculamos la media aritmética de las diferencias. Aquí está, 0.48, el promedio de estos valores de rojo.
y también la desviación estándar para los valores de rojo. O sea, es como si fuera una prueba para una sola muestra. Y esos valores de la media y la desviación estándar se reemplazan aquí en la fórmula. La hipótesis nula me da el valor cero, ¿no? Entonces esto va a ser el mu sub cero y este va a ser el x bar de la fórmula que ya hemos visto para la prueba, para una media nada más. Y los grados de libertad será pues el número de parejas menos 1. Entonces reemplazamos, ¿no es cierto? Y obtenemos el valor calculado. Reemplazando en la fórmula sale 12.8. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el valor calculado en 12.8. Vamos a utilizar el criterio de la región de rechazo. Entonces, tenemos una prueba bilateral. Necesitamos, en este caso, el nivel de significancia va a ser 5%, pero como es bilateral, tengo que dividir entre 2. ¿No es cierto? Entonces, la región de rechazo será así, de 2 colas. Y luego ubicamos el valor 12.8. 12.8 va a quedar pues definitivamente bastante a la derecha. Por lo tanto, podemos hablar de una diferencia muy significativa en el desgaste de las marcas, ¿no? En el promedio de desgaste de los neumáticos para las dos marcas. O sea, son dos marcas completamente distintas. Porque aquí eso ya sale fuera de la casualidad o del azar, sino más bien hay una diferencia de las marcas. Entonces, como les decía, el primer paso es fundamental, identificar si tenemos dos muestras independientes o dos muestras relacionadas. Ahora sí pasamos ya a otro tema, porque los problemas no solamente se refieren al centro, no al promedio de las poblaciones, también puede ser de interés la dispersión, o sea, una varianza o las dos varianzas poblacionales. Para una varianza de la población, vamos a utilizar, como les decía, la tabla número 5, que se llama la tabla G cuadrado. La distribución G cuadrado es una distribución asimétrica positiva, con una cola al lado derecho. Y de manera similar a la tabla T, aquí voy a ver la tabla T, en la parte superior tenemos los valores de alfa, donde los valores de alfa son el área a la derecha para un determinado punto que está dentro de la tabla. Entonces, estos valores que están arriba de la tabla número 5 son las áreas a la derecha para su correspondiente punto que aparece acá. Entonces, estos valores, por ejemplo, también se les llama los percentiles. ¿Por qué? Porque este valor va a dejar a la derecha 0.9 y a la izquierda será un área de 0.10. Por lo tanto, este valor será el percentil 10. Este valor de acá será el percentil 95 porque a la derecha deja el 5% y a la izquierda el 95%. Y de manera similar a la tabla T, también en la primera columna tendremos los grados de libertad, que será pues el número de datos menos 1. Entonces, muchas veces es de interés la varianza poblacional. Y tomamos para eso una muestra aleatoria. La estadística de prueba para esta situación de la varianza se va a obtener así. O sea, el valor calculado se obtendrá multiplicando los grados de libertad por la varianza de la muestra. Estamos para el caso de una sola población, una sola muestra, y lo que interesa es pues la varianza de la población. Y en el denominador tenemos la varianza de la hipótesis nula. Bueno, acabamos de ver la tabla G cuadrado, se obtiene con n-1 grados de libertad. Aquí tenemos la tabla, tenemos acá un ejemplo, por decir para 5 grados de libertad. Entonces nos fijamos en esta fila, 5 grados de libertad. Bueno, acá está en inglés DF,
degree freedom en inglés son los grados de libertad. Y aquí tenemos me dicen el valor crítico G cuadrado con el alfa 0.05. O sea, esta es la cola de la derecha. Entonces, en la parte superior buscamos 0.05. Ya hemos ubicado los grados de libertad 5. En la intersección será el valor de la variable, el punto crítico, ¿no es cierto? El valor que va a dividir a la derecha 5%, a la izquierda el 95%. O sea, también se llama este valor el percentil 95, 11.07. Entonces lo que hemos encontrado es este puntito, el valor de la variable. Y estos valores que están arriba serán pues las áreas a la derecha. En otras palabras, la probabilidad que la variable tome valores mayores que este puntito, este percentil, será del 5% para una distribución G cuadrado con 5 grados de libertad. Ahora tenemos ya la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, que puede ser unilateral o bilateral, y la fórmula, la estadística de prueba, que aquí va a seguir esta forma de la distribución asimétrico con n-1 grado de libertad. Es una distribución teórica. Por si acaso también podemos ahí anotar lo que es el intervalo de confianza, ¿no? Para una varianza. Vamos a ver un ejemplo. Dice que un fabricante de cemento afirma que su cemento tiene una resistencia a la compresión con una desviación estándar de 10 kilogramos, centímetros cuadrados o menos. O sea, una buena resistencia, ¿no? 10 o menos. Una muestra de 10 mediciones produjo una media y desviación estándar de 312 y 13.96 respectivamente. Estamos ante una situación en la que queremos comprobar una especificación del producto, un problema de control de calidad. Entonces comenzamos con la hipótesis nula. Aquello que se está afirmando de manera general por parte del proveedor se va a colocar en la hipótesis nula. O sea, está diciendo que la resistencia tiene una desviación estándar de 10 o menos. O sea, 10 o menor o igual. Pero en la hipótesis nula va la varianza, ¿no? Entonces, varianza menor o igual que 10 al cuadrado, porque en el dato me están dando la desviación estándar. La hipótesis alternativa entonces será pues lo contrario de la hipótesis nula, ya lo tenemos acá. Tenemos una prueba unilateral al lado derecho. Entonces, como pueden ver, aquí el problema se refiere a una especificación acerca de la variabilidad, la desviación estándar menor o igual a 10. ¿Ok? A pesar de que acá como un distractor me están dando el promedio, pero el problema se refiere a una especificación de la dispersión. Entonces aplicamos nuestra fórmula. Una vez que ya hemos identificado el tipo de problema y hemos hecho la formulación, tenemos aquí simplemente los grados de libertad que van a ser 9, ¿no es cierto? Y la varianza de la muestra, 13.96 al cuadrado, entre la varianza de la población con la hipótesis nula, que en este caso es 100. Entonces nuestro valor calculado sale 17.5. Entonces, 17.5 podemos utilizar lo que es el criterio de la región de rechazo, ¿no? Ya que tenemos el valor 17.5, pero vamos a ver nuestra tabla. A ver. Tenemos los grados de libertad, les había mencionado que es 9, ¿no? Aquí está. Entonces, el valor calculado sale 17.5, ¿no es cierto? Entonces, para alfa 0.05, y si quiero utilizar
o sea, quiero construir la región de rechazo, necesito el valor de la variable tabulado, ¿no es cierto? Para 0.05 sale 16.9. Entonces, el 16.9 lo estamos obteniendo de la tabla G cuadrado, la tabla número 5, porque se trata para este problema de una varianza poblacional. Y una vez que ya tenemos la región de rechazo, simplemente comparamos los valores de la variable, pues, ¿no? El valor calculado 17.5 cae a la derecha, cae en la región de rechazo. Por lo tanto, lo que dice el fabricante no se puede comprobar, es falso. Porque en base a los datos, en base a la evidencia, ¿no es cierto? Me está indicando que es una prueba significativa, o sea que no es, se rechaza la hipótesis nula, se rechaza la especificación del fabricante. Más bien, esa variabilidad, la desviación estándar, será mayor que 10. Eso es lo que se está comprobando con los datos de la muestra, con la evidencia. Ahora, si quisiéramos el valor P, lo único que podemos decir es que, como les decía, ubicamos pues en dónde se encuentra, ¿no? El 17.5 se encuentra acá, es mayor de 16 y es menor de 19, por lo tanto el valor P estará entre 0.05 y 0.025. Si quieren ver en nuestra tabla que tenemos nosotros, aquí está, es lo mismo. Tenemos primero 9 grados de libertad, luego buscamos el valor 17.5, está por aquí, entre estos dos, ¿no es cierto? Aquí se encuentra el 17.5 en este intervalo. Entonces, como es una prueba unilateral, voy a tomar solamente esto nomás, el área de la derecha. Entonces el valor P será mayor de 0.025 y menor de 0.05. Aquí se ve la importancia que desde un inicio debemos definir el nivel de significancia. Desde un inicio se dijo el 5%, ¿no es cierto? Debería estar clarísimo al inicio cuál es el nivel de significancia, porque si hubiera sido 0.01, no se podría haber rechazado. ¿Por qué? Porque el 0.01 es mayor, o sea, o sea, el 0.025, ¿no es cierto? O sea, el valor P sería mayor de 0.025, por lo tanto mayor de 0.01, ¿no es cierto? O sea, si el nivel de significancia, si suponemos que sea 0.01, comparamos nuestro valor P. Nuestro valor P, que nos ha salido con ya el cálculo que hemos hecho de 17.5, es mayor de 0.02 y será mayor de 0.01. Por lo tanto, no se rechaza. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No es cierto? No hay decisión en esa situación, ¿no es cierto? Por eso que desde un comienzo se tiene que identificar cuánto será el nivel de significancia. Y si en el problema no se menciona nada, tomamos el nivel del 5%. Para el caso de dos varianzas, tenemos dos muestras y tendremos que usar la tabla número 6. Acá tenemos un ejemplo. Dice para R1, o sea, los grados de libertad van a ser del numerador y del denominador. Vamos a tener 2 grados de libertad, numerador y denominador, porque acá la fórmula para el valor calculado será, simplemente se divide la varianza mayor entre la varianza menor. Y tendremos grados de libertad del numerador y del denominador. Entonces, vamos a ver cómo se usa la tabla. En este caso, tenemos R1, 5 grados de libertad del numerador y del denominador tendremos 8. Entonces, nuestro alfa para esta situación es el 0.05, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el valor tabular? Esa es la pregunta. Entonces, vamos a nuestra tabla número 6, pero aquí ya cambia ligeramente porque los grados de libertad del numerador están en la parte superior y en la primera columna los grados de libertad del denominador. El nivel de significancia es 1 para cada tabla, o sea, la tabla 6A es para el nivel de significancia 0.10.
Esto viene a ser también el área a la derecha, 0.10. Entonces me voy a la siguiente tabla, la tabla 6b, porque tiene el nivel de significancia 0.05, ¿no es cierto? Entonces voy a poner un poquito más grande para verte mejor. Entonces tenemos grado de libertad del numerador es 5, aquí está, ¿no es cierto? Luego seguimos con los grados de libertad del denominador, que es aquí. Y simplemente intersectamos. Entonces miren, paso número 1, identificamos el nivel de significancia. 10%, 5%, 1%, 2.5%. Luego buscamos los grados de libertad del numerador, del denominador y tenemos el valor tabulado. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el valor tabulado 3.69. Eso viene a ser el valor de la variable que deja a la derecha el 5% y a la izquierda será el 90%. Pero la tabla siempre está para el lado derecho. Por eso es que tenemos que, cuando resolvemos un problema, y está la fórmula, ¿no es cierto? Y la hipótesis nula y la alternativa que podría ser uni o bilateral. Por ejemplo, aquí dice que hay un experimento de laboratorio donde tenemos dos muestras independientes. Ahora, se quiere probar esto, pero primero quiere probar las varianzas iguales. Entonces tenemos acá los resultados de las dos muestras. Vamos a elegir como muestra 1 el experimental. ¿Por qué? Porque la varianza 1, la desviación estándar 1 es mayor, para que nos pueda salir hacia el lado derecho nada más, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos haciendo la prueba y si obtenemos el valor de la derecha, vamos a comprobar pues con el valor tabulado, ¿no es cierto? Entonces, acá los grados de libertad del numerador va a ser 10, porque estamos tomando la mayor varianza para el grupo 1. Y será grado de libertad del denominador 9 nada más, ¿no es cierto? Porque estamos tomando en el numerador el 2.3 al cuadrado. Entonces aquí tenemos, de manera conveniente, vamos a elegir la varianza mayor en la parte superior y la menor en inferior. Entonces, grado de libertad del numerador será 10 y del denominador será 9. Pero acá hay un detalle, que tenemos una prueba bilateral. Por lo tanto, nuestro nivel de significancia, 5%, tenemos que dividir entre 2. 0.05 entre 2 será 0.025. Entonces, vamos a buscar el punto crítico, ¿no es cierto? Para probar este valor 6.36. Necesito el valor tabulado, ¿no? Entonces, voy a buscar en la tabla 6, ya no el 0.5, sino es una prueba bilateral, el 0.025. Ahí está. Grados de libertad del numerador está aquí. Y del denominador es 9. Entonces intersectamos y sale esta parte. ¿Ok? Entonces, esto, la interpretación es la misma, es el área de la derecha. Y el valor tabulado para la región crítica sale 3.96. Entonces, comparamos nada más. El 6.36 es mayor que el 3.96, ¿no es cierto? Entonces, aquí está. La región crítica es rechazar si es mayor de 3.96, que es el valor tabulado. Como el 6.36 es mayor de 3.96, se rechaza la hipótesis de Moore. Entonces, las varianzas poblacionales son distintas. Este valor sale, como ya hemos visto, de la tabla número 6 para alfa, 0, para alfa medios, 0.025.